Hace 48 horas, 4 seres humanos golpearon el Océano Pacífico a más de 40.000 kilómetros por hora dentro de una cápsula del tamaño de una furgoneta grande. El escudo térmico absorbió temperaturas de casi 3.000 grados centígrados. Los paracaídas se abrieron en la secuencia correcta. El USS John P. Murtha estaba esperando. Y por primera vez en más de 53 años, personas que habían viajado hasta la Luna y habían vuelto estaban siendo sacadas vivas del océano. El mundo tardó exactamente unas horas en celebrarlo y declararlo un momento histórico. Eso fue lo correcto. Pero dentro del Centro Espacial Kennedy, en el hangar donde se almacena el hardware del Artemis, nadie está celebrando. No porque la misión no fuera un éxito, fue un éxito extraordinario, sino porque lo que viene después del Artemis II es tan técnicamente exigente, tan comprimido en su calendario, tan dependiente de decisiones de ingeniería que aún no se han tomado, que la agencia esencialmente se está exigiendo a sí misma que haga en 2 años lo que le llevó la última década a preparar. Y hay un problema que regresó con la tripulación. Un problema que la NASA sabía que iba a regresar. Un problema que llevan 4 años intentando resolver. Un problema que, si no se resuelve correctamente antes de la próxima misión tripulada, convierte todo el calendario que viene en un ejercicio de ingeniería que nadie ha completado todavía. El escudo térmico de la cápsula Orion volvió a casa con hoyos. Para entender por qué eso importa tanto, hay que retroceder al 11 de diciembre de 2022, cuando el Orion no tripulado del Artemis I amerizó en el Océano Pacífico después de 25 días en el espacio. Fue la primera vez que la cápsula regresaba de la velocidad lunar. La primera vez que el escudo de ablación térmico fabricado con un material llamado ABCOAT soportaba la fricción real de una reentrada desde la órbita translunar. Y cuando los ingenieros comenzaron a fotografiar el escudo en la cubierta del barco de recuperación, encontraron algo que sus modelos informáticos no habían predicho. El material ablativo se había desprendido en trozos durante la reentrada. No en cantidad suficiente para comprometer la integridad estructural de la cápsula. Las temperaturas internas nunca superaron los límites de diseño. La nave no corrió peligro real, pero el patrón de daño era incorrecto. Los pedazos que se habían caído no coincidían con lo que los modelos decían que debería ocurrir. Y cuando un material que se supone que debes entender completamente falla de maneras que no predijiste, lo que realmente has descubierto es que no lo entiendes tan completamente como creías. Eso fue en 2022. Lo que siguió fue un período de análisis que duró más de 3 años. Equipos de ingenieros en el Centro Espacial Johnson, en Houston, en el Laboratorio Marshall de Vuelos Espaciales en Huntsville, en los laboratorios de Lockheed Martin, donde se fabrican las cápsulas Orion, trabajaron el problema desde todos los ángulos. Realizaron pruebas de materiales, construyeron modelos de dinámica de fluidos mejorados para simular el comportamiento del plasma en la reentrada. Identificaron una posible causa. El gas atrapado dentro del ABCOAT durante el proceso de curado podía expandirse bajo el calor extremo de la reentrada y crear presión interna que empujaba el material hacia afuera en lugar de dejarlo ablacionar de manera uniforme desde la superficie exterior. Piensa en ello como el interior de una esponja que tiene burbujas de aire atrapadas. Cuando aplicas calor extremo desde el exterior, esas burbujas intentan expandirse, y si la estructura del material no es lo suficientemente permeable para dejarlas escapar gradualmente,
acumulan presión y eventualmente se liberan de manera violenta, llevándose material con ellas. Para el Artemis II, la NASA modificó el perfil de reentrada. No rediseñó el Ligne de Mission, escudo, no completamente, eso vendría después, sino que cambió la trayectoria que seguía la cápsula al volver a la atmósfera. Los ingenieros acortaron el salto de reentrada. El arco que traza el Orión cuando roza la atmósfera superior se frena parcialmente, rebota hacia el espacio y luego cae de nuevo para su descenso final. Al acortar ese arco, reducían el tiempo que la cápsula pasaba en el rango de temperatura específico que parecía estar provocando el problema. Era una solución de compromiso. No arreglaba el escudo. Limitaba la exposición del escudo al problema que aún no estaban seguros de entender completamente. Y funcionó, en el sentido de que los 4 astronautas llegaron a casa. Pero el viernes por la noche, durante la conferencia de prensa posterior al amerizaje, Howard Hu, el gerente del programa Orion, confirmó lo que los ingenieros ya sospechaban. El escudo regresó con hoyos nuevamente. Grietas, signos de ablación irregular en partes de la superficie donde los modelos no los predecían. Hu lo dijo con la calma específica de alguien que llevaba años esperando esa pregunta. Los ingenieros necesitan más tiempo para analizar los datos. El escudo está siendo fotografiado centímetro a centímetro. Los resultados de esa inspección darán forma a todo lo que viene a continuación. La pregunta que la NASA enfrenta ahora mismo es una que tiene consecuencias que se propagan hacia adelante durante años. Tienen suficientes datos, combinando el Artemis I y el Artemis II, para certificar el nuevo diseño de APCOAT, una formulación con mejor permeabilidad que ya está siendo incorporada en las cápsulas de los Artemis 3 y 4, sin una prueba no tripulada adicional? ¿O necesitan volar una misión sin tripulación, lo que añadiría tiempo y costo a un calendario que ya está bajo presión máxima? La respuesta a esa pregunta da forma a todo el año que viene. Mientras los ingenieros trabajan en eso, la NASA tiene un segundo problema que no existía hace 2 semanas. Ahora sabe exactamente qué tan bueno y exactamente qué tan imperfecto es el Orión. Y tiene que usar ese conocimiento para tomar decisiones sobre misiones que enviarán personas a lugares de los que es mucho más difícil volver. Hace 4 días, los 4 astronautas del Artemis II se encontraban a 384.000 kilómetros de la Tierra. El punto más lejano de su trayectoria los llevó a 406.000 kilómetros, rompiendo el récord de distancia humana desde la Tierra que había pertenecido durante décadas a los astronautas del Apolo 13, no por intención, sino porque una explosión en su nave los obligó a tomar una trayectoria de retorno libre que los llevó más allá de lo planeado. El Artemis II rompió ese récord porque la misión fue diseñada para hacerlo. Lo que era el plan de emergencia de Apolo 13 es la arquitectura de vuelo estándar del Artemis. Si algo hubiera fallado catastróficamente en ese punto de la trayectoria, no había opciones de rescate. No había una segunda tripulación esperando. No había forma de que la Tierra alcanzara la velocidad de la nave en tiempo útil. Estaban en el lugar más aislado al que seres humanos han llegado en más de 5 décadas, dentro de una nave que en términos de complejidad de misión estaba siendo puesta a prueba por primera vez. El Artemis IV enviará personas a la órbita lunar. 2 de ellas descenderán a la superficie en un vehículo que no ha llevado humanos antes. Permanecerán allí durante 7 días. Si ese vehículo falla en la superficie, tampoco hay rescate posible.
Eso es lo que hace que el escudo térmico importe de una manera que va más allá de la ingeniería. El escudo térmico es la última puerta. Es el sistema que trae a la gente a casa. Si esa puerta no está completamente entendida antes de las próximas misiones, todo lo que ocurre entre lanzamiento y reentrada está construido sobre una base que no ha sido certificada completamente. Y la NASA lo sabe. Y vuela de todas formas. No por imprudencia, sino por la misma lógica que ha guiado cada programa de exploración humana desde que la primera expedición partió sin mapas. La certeza completa no llega antes de la exploración. Llega durante ella y después. La pregunta nunca es si existen riesgos. La pregunta es si los riesgos son lo suficientemente conocidos y lo suficientemente mitigados como para justificar el vuelo. Para el Artemis II, la respuesta fue sí. Para el Artemis III tripulado, esa respuesta todavía se está construyendo. Durante años, el Artemis III tenía reputación. Dentro de la NASA, entre los observadores del programa espacial, entre los ingenieros y científicos que llevan décadas trabajando para que seres humanos vuelvan a pisar la Luna, el Artemis III era la grande. La misión que cerraría el círculo abierto en diciembre de 1972, cuando Gene Cernan subió los últimos peldaños de la escalera del módulo lunar Challenger y se convirtió en el último ser humano en caminar sobre la Luna. La misión en la que 2 astronautas, por primera vez en más de medio siglo, pondrían botas sobre el suelo lunar. El plan era específico. El sistema de aterrizaje humano, Starship, de SpaceX, una versión modificada del Starship de 70 metros de altura que SpaceX está desarrollando para sus propias misiones, sería lanzado a la órbita terrestre, reabastecido mediante múltiples vuelos de tanqueros y luego impulsado hacia la órbita lunar. El Orion, con 4 astronautas a bordo, se acoplaría con él en la órbita lunar. 2 astronautas se transferirían al Starship HLS y descenderían al polo sur lunar. Pasarían aproximadamente una semana realizando 2 o 3 caminatas espaciales, recogiendo muestras de roca y suelo que ninguna misión Apolo había tocado, desplegando instrumentos científicos y explorando una región de la Luna que los robots apenas habían visitado y los humanos nunca habían alcanzado. Ese plan ya no existe. En enero de 2026, la NASA retrasó oficialmente el Artemis III a no antes de 2028. Las razones eran múltiples. El escudo térmico seguía sin estar completamente certificado. Los módulos de aterrizaje comerciales necesitaban más tiempo para sus demostraciones de vuelo no tripuladas. Y el calendario general había acumulado retrasos que no podían comprimirse sin comprometer la seguridad. El anuncio fue recibido con decepción, pero no con sorpresa. Era el tipo de retraso que cualquiera que siguiera el programa de cerca había visto llegar. Lo que nadie vio llegar fue lo que ocurrió 5 semanas después. El 27 de febrero de 2026, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, subió al podio y cambió el guión por completo. El Artemis III sería adelantado a mediados de 2027. No al 2028, sino antes, un año completo antes de lo que acababan de decir. Pero hay una condición. El Artemis III no irá a la Luna. Esta frase merece un momento para que su significado se asiente completamente. La misión que lleva el nombre de la diosa griega de la Luna, que lleva la numeración que en la mente de la mayoría de la gente equivale a aterrizaje lunar, no aterrizará en la Luna, ni siquiera orbitará la Luna. En cambio, lanzará desde el Centro Espacial Kennedy, a bordo del SLS,
con 4 astronautas dentro del Orion, volará hasta la órbita terrestre baja y allí se encontrará con algo que nunca ha encontrado antes: los módulos de aterrizaje. El Starship H LS de SpaceX habrá sido lanzado separadamente por el propio Starship de SpaceX días o semanas antes. El Blue Moon de Blue Origin, el segundo módulo de aterrizaje desarrollado bajo contrato con la NASA, habrá sido lanzado en su propio cohete. Ambos estarán esperando en la órbita terrestre cuando llegue el Orion. La tripulación del Artemis 3 se acoplará con ellos, entrará físicamente en los módulos, probará los sistemas de propulsión, evaluará el soporte vital, verificará las comunicaciones y se probará con los nuevos trajes de actividad extravehicular diseñados por la empresa Axiom Space, los mismos trajes que los futuros caminantes lunares usarán en la superficie. Es una misión de ingeniería, no una misión de exploración, un campo de pruebas para cada pieza de hardware que llevará humanos a la superficie lunar. La comparación que los ingenieros de la NASA hacen repetidamente es con el Apolo 9. En marzo de 1969, los astronautas James McDivitt y Rusty Schweickart volaron el módulo lunar en la órbita terrestre. Nunca se acercaron a la Luna. Probaron el acoplamiento y desacoplamiento. Schweickart realizó una caminata espacial para verificar los procedimientos de emergencia del traje lunar. McDivitt pilotó el módulo lunar de manera independiente durante horas, simulando las maniobras de descenso y ascenso que necesitaría hacer 4 meses después sobre la superficie lunar. La misión duró 10 días. No fue a ningún lugar dramático. Fue al lugar correcto. Nadie recuerda el Apolo 9 como el dramático. Nadie habla de él en los documentales de aniversario. No tiene el drama del Apolo 8 orbitando la Luna en Navidad, ni el drama del Apolo 11 aterrizando. Pero James McDivitt, que murió en 2022, siempre fue enfático en algo. Sin el Apolo 9, el Apolo 11 no ocurre. No existe una secuencia de aterrizaje lunar que no haya pasado primero por la prueba tediosa, meticulosa, absolutamente no glamorosa del Apolo 9. El patrón se repite a lo largo de toda la historia de la exploración espacial humana. Las misiones que la gente recuerda son las que hacen algo visible por primera vez. El primer humano en el espacio, la primera caminata lunar, el primer acoplamiento. Las misiones que hacen posibles esas misiones visibles, que prueban los sistemas de acoplamiento en órbita terrestre, que verifican los trajes en condiciones cercanas a las reales, que demuestran que el hardware de soporte vital funciona durante los períodos de tiempo requeridos, son las que los historiadores estudian, pero que el público en general apenas conoce por nombre. El Gemini 6 y el Gemini 7 demostraron el acoplamiento orbital antes de que nadie se aproximara a la Luna. El Apolo 7 fue el primer vuelo tripulado del módulo de mando, sin ir a ningún lugar dramático, simplemente verificando que el sistema funcionaba. Esas misiones no son recordadas como grandes. Son la razón de que las grandes fueran posibles. El Artemis 3 es esa misión, excepto que el hardware que está probando es infinitamente más complejo que cualquier cosa que existía en 1969. Y el desafío de ingeniería que enfrenta SpaceX para hacer que ese hardware funcione tiene dimensiones que habrían parecido fantásticas hace apenas 10 años. Para entender el problema de SpaceX, hay que entender cómo funciona el Starship HLS. El módulo de aterrizaje lunar de SpaceX no es simplemente un Starship al que le pusieron patas de aterrizaje. Es una versión especializada
del vehículo, diseñada específicamente para operar en el vacío del espacio, con un sistema de acceso elevado en la parte superior para permitir que los astronautas entren y salgan en órbita lunar, dado que el módulo es demasiado alto para que los astronautas salten directamente a la superficie, y con sistemas adaptados para el entorno de polvo extremo del Polo Sur. Mide aproximadamente 50 metros de altura. Su masa completamente cargada supera las 1000 toneladas métricas. Para dar escala a esa cifra, el módulo lunar que llevó a Neil Armstrong y Buzz Aldrin a la superficie en 1969 pesaba aproximadamente 15 toneladas completamente cargado. El Starship HLS pesa en el orden de 70 veces más. Para llegar de la órbita terrestre, baja a la órbita lunar con suficiente propelente para aterrizar y regresar. El Starship HLS necesita ser reabastecido en órbita. No una vez, al menos 14 veces. 14 vuelos separados de tanqueros, Starship, cada uno cargando metano líquido y oxígeno líquido criogénicos, deben acoplarse con el Starship HLS o con un depósito de propelente orbital que SpaceX también debe construir, llenar y gestionar antes de que el módulo de aterrizaje esté listo para su viaje hacia la Luna. Nunca se ha hecho una transferencia de propelente criogénico entre dos vehículos en órbita a esta escala. El propelente criogénico hierve constantemente, incluso en el espacio, y necesita ser gestionado activamente mediante sistemas de presurización y ventilación. La transferencia requiere mecanismos de acoplamiento diseñados para operar con 0 fallos en el vacío. Y la ventana de tiempo disponible para completar todos esos vuelos de reabastecimiento, cada uno requiriendo su propio lanzamiento, su propia inserción orbital, su propia maniobra de acoplamiento, antes de que el Orión llegue con su tripulación, es una ventana que la física orbital no negocia. SpaceX está trabajando en esto. Sus ingenieros son los mismos que resolvieron el problema del aterrizaje de cohetes, que la mayoría de la industria aeroespacial pensó durante años que era imposible o al menos antieconómico. Han realizado pruebas de transferencia de propelente en tierra. El programa Starship está avanzando a un ritmo que hace 2 décadas habría parecido imposible para cualquier empresa privada. Pero la diferencia entre probar una transferencia de propelente criogénico en tierra y certificar esa transferencia para un sistema que llevará seres humanos es la misma diferencia que existe entre probarse un traje de buceo en tierra y confiarle tu vida en el fondo del océano. El funcionamiento básico puede ser el mismo. Lo que no puedes replicar completamente son las condiciones reales, la temperatura, la presión, las vibraciones, los ciclos térmicos que el hardware experimenta en el entorno operacional real. La Oficina del Inspector General de la NASA publicó un informe en marzo de 2026 que señaló algo que los insiders del programa ya sabían. Las demostraciones de aterrizaje lunar no tripuladas que tanto SpaceX como Blue Origin deben completar antes de que se permita tripulación a bordo no serán completamente representativas de los vehículos en su configuración final para misiones tripuladas. Eso significa que existe la posibilidad real de que la primera vez que el Starship HLS o el Blue Moon lleven astronautas en su configuración definitiva sea la misión real de aterrizaje lunar. La primera vez que ese hardware específico se use de esa manera específica, habrá 2 personas dentro cuyas vidas dependen de que funcione. Eso no es necesariamente un argumento en contra del programa. Es la naturaleza de la exploración.
El módulo lunar del Apolo nunca había aterrizado en la Luna antes de que Neil Armstrong lo pilotara hasta la superficie. Lo que hace diferente este caso es la escala del sistema y el número de subsistemas no demostrados que deben funcionar simultáneamente. Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, enfrenta su propio conjunto de desafíos. El Blue Moon adopta un enfoque diferente al Starship, más pequeño, más convencional en algunos aspectos de su arquitectura de propulsión, usando hidrógeno líquido como combustible en lugar del metano de SpaceX. No necesita reabastecimiento orbital para llegar a la Luna desde la órbita terrestre baja, pero tampoco ha volado nunca con humanos a bordo. El New Glenn, el cohete orbital de Blue Origin, que debutó a principios de 2025, está todavía acumulando historial de vuelos. El Blue Moon en su versión tripulada es hardware nuevo, probado en simulaciones y componentes individuales, pero no como sistema integrado en el entorno para el que fue diseñado. Si ninguna de las dos empresas está lista a tiempo para el Artemis 3 en 2027, la misión no puede ocurrir como está planeada. Si ninguno está listo para el Artemis 4, el primer aterrizaje lunar tripulado en 56 años tiene que esperar. Y cada mes que espera estrecha el margen que separa al programa Artemis del programa lunar que otra potencia espacial está ejecutando en paralelo. Hay una carrera en curso a la que la mayoría de la gente que no sigue el espacio de cerca no está prestando atención. El programa lunar chino no es un proyecto de relaciones públicas. Es un programa de ingeniería que ha estado ejecutando misiones exitosas de manera sistemática durante más de 15 años, con consistencia y sin los ciclos de cancelación y reinicio que han caracterizado al programa espacial humano de Estados Unidos durante décadas. La misión Chang'e 4, en enero de 2019, aterrizó en el cráter von Karman, en el lado oculto de la Luna, la cara que nunca mira hacia la Tierra, algo que ningún otro país había hecho antes. Requirió un satélite de retransmisión, el Kekiao, posicionado en una órbita de halo más allá de la Luna, para mantener comunicación con la nave, porque el contacto de radio directo con la Tierra es imposible desde el lado oculto. Era un desafío de ingeniería que habría tensado las capacidades de cualquier agencia espacial. Lo hicieron funcionar en el primer intento. El rover Yutu-2 encontró minerales del manto lunar, olivino y piroxeno, confirmando que el impacto que creó la cuenca del Polo Sur Aitken fue lo suficientemente poderoso como para excavar material de cientos de kilómetros por debajo de la superficie. La Chang'e 5, en diciembre de 2020, recogió casi 2 kilogramos de muestras del mar de las tormentas y las devolvió a la Tierra. La primera misión de retorno de muestras lunares en 44 años. Los científicos siguen analizando ese material. La Chang'e 6, en 2024, fue todavía más lejos. Recogió muestras del lado oculto de la Luna, el primer material del hemisferio lunar que nunca ve la Tierra, jamás traído a un laboratorio terrestre. El objetivo declarado de China es un aterrizaje lunar tripulado antes de 2030, con sus propios planes para una base permanente a continuación. No han modificado ese objetivo bajo presión exterior. No se han retrasado en sus plazos declarados de manera significativa. Su programa lunar tiene la coherencia de una agencia que no cambia de administración cada 4 años y que no somete su presupuesto a los mismos ciclos de negociación política que enfrentan los programas espaciales estadounidenses. Hay una dimensión de esta carrera que va más allá del prestigio nacional o de la ciencia.
los acuerdos internacionales sobre la exploración espacial, el Tratado del Espacio Exterior de 1967, no contemplan el concepto de reclamaciones territoriales en la Luna. Ningún país puede declarar la Luna su territorio nacional. Pero tampoco existe un marco legal claro que regule quién puede usar los recursos lunares, dónde puede establecer infraestructura permanente, o qué derechos tiene una nación sobre la zona que rodea su base lunar, sobre los instrumentos científicos, las reservas de hielo o las rutas de acceso a los mismos. Los acuerdos de Artemis, que más de 40 países han firmado, establecen principios de uso de recursos espaciales y zonas de seguridad operacionales. China no los ha firmado. Rusia no los ha firmado. Lo que significa que la primera nación en establecer infraestructura funcional en el polo sur lunar, en poner sistemas de extracción de agua en funcionamiento, en construir hábitat para presencia continua, estará estableciendo normas de facto sobre cómo funciona la presencia humana en la Luna, antes de que cualquier marco legal internacional pueda alcanzar y codificar esas normas de manera formal. La historia de la exploración terrestre sugiere que quien llega primero con infraestructura permanente tiene una posición de negociación fundamentalmente diferente en cualquier conversación posterior sobre reglas. Si el calendario de la NASA se cumple, botas estadounidenses pisarán el Polo Sur lunar en 2028, 2 años antes de que China llegue. Ese margen de 2 años no es inamovible. Cada retraso técnico en el programa Artemis, cada decisión presupuestaria que comprime los recursos disponibles, cada problema de certificación con el escudo térmico o los módulos de aterrizaje, erosiona ese margen. Y si la carrera termina con 2 programas, llegando al Polo Sur lunar en el mismo período histórico, las implicaciones de quién establece infraestructura permanente primero, quién pone sus sistemas de generación de energía, sus equipos de extracción de agua, sus plataformas de comunicación, son del tipo que los historiadores discutirán durante generaciones. El polo sur de la Luna tiene reservas de hielo de agua que son estratégicamente valiosas de una manera que no tiene precedente en la exploración espacial. El hielo puede ser agua potable, puede ser oxígeno respirable, puede ser hidrógeno y oxígeno para propelente de cohetes. Quien llegue primero y establezca la capacidad de extraer y usar esos recursos establece una ventaja logística que se acumula con cada misión subsecuente. Pero antes de llegar a esas implicaciones de largo plazo, primero existe el Artemis 4. Suponiendo que el Artemis 3 complete exitosamente sus pruebas de módulos de aterrizaje en órbita terrestre, suponiendo que el escudo térmico sea certificado con el nuevo diseño de AVCOAT, suponiendo que SpaceX demuestre el reabastecimiento orbital a la escala requerida, el Artemis 4 está programado para principios de 2028. Y el Artemis 4 es diferente a todo lo que se ha hecho antes en este programa o en cualquier otro programa espacial humano desde el Apolo 17. 4 astronautas lanzarán a bordo del SLS y el Orion. El módulo de aterrizaje, ya sea el Starship HLS o el Blue Moon, dependiendo de cuál esté más avanzado para esa fecha, habrá sido lanzado por separado días o semanas antes y estará esperando en una órbita elíptica polar alrededor de la Luna, con su punto más bajo a aproximadamente 100 kilómetros sobre la superficie. El Orion realizará la maniobra de inserción orbital lunar, se acoplará con el módulo de aterrizaje y 2 de los 4 astronautas se transferirán al interior y entonces descenderán.
El sitio de aterrizaje estará cerca del polo sur de la Luna. La NASA ha identificado 9 regiones candidatas, cada una con múltiples sitios específicos evaluados por datos orbitales de las sondas Lunar Reconnaissance Orbiter, Chandrayaan-1 y otras. La selección final del sitio dependerá de datos de iluminación solar, topografía del terreno y la presencia confirmada de hielo en el subsuelo accesible. La región polar sur lunar no se parece en nada a las llanuras ecuatoriales donde aterrizaron las misiones Apolo. La inclinación axial de la Luna es de apenas 1,5 grados, una fracción de los 23,5 grados de la Tierra. Eso significa que el Sol nunca se levanta más de 1,5 grados por encima del horizonte en las regiones polares. Los bordes de los cráteres proyectan sombras que se extienden durante kilómetros. Algunos cráteres, los de mayor profundidad y diámetro, en regiones donde el Sol nunca supera los ángulos más rasantes, tienen fondos que nunca han recibido un solo fotón de luz solar, desde que esos cráteres se formaron hace miles de millones de años. La temperatura en el interior de esos cráteres, permanentemente sombreados, cae a menos de 234 grados centígrados. Para dar escala a ese número, es más fría que la superficie de Plutón, y atrapado en ese frío hay hielo de agua. Los datos de la sonda lunar Prospector en 1998, confirmados y ampliados por la misión L-CROSS en 2009, que impactó deliberadamente un cohete usado contra la superficie polar y analizó la nube de material expulsado y mejorados posteriormente por el orbitador de reconocimiento lunar, apuntan todos en la misma dirección. Hay hielo de agua en los cráteres permanentemente sombreados del polo sur lunar. Las estimaciones de la cantidad total varían ampliamente, pero algunos modelos científicos sugieren cientos de millones de toneladas distribuidas en múltiples depósitos. El agua llegó probablemente durante miles de millones de años de impactos de cometas y asteroides ricos en hidrógeno, atrapándose gradualmente en los únicos lugares de la Luna donde la temperatura nunca sube lo suficiente para sublimar el hielo y enviarlo al espacio como vapor. La NASA no eligió el Polo Sur porque sea un destino geológicamente interesante, aunque lo es profundamente. Lo eligió porque el hielo cambia la lógica completa de todo lo que viene después. Agua significa agua potable, significa oxígeno para respirar. Y cuando el agua se separa en sus componentes elementales mediante electrólisis, hidrógeno y oxígeno, esos gases pueden comprimirse y almacenarse como propelente para cohetes. El Polo Sur no es solo el destino de la primera misión de aterrizaje del Artemis, es la fundación de una infraestructura que permitiría que los vuelos futuros reabastezcan sus cohetes de regreso usando recursos encontrados directamente en lugar de llevar cada gramo de propelente desde la superficie terrestre. Es la diferencia entre la exploración como expedición y la exploración como instalación permanente. Los 2 astronautas que desciendan en el Artemis 4 pasarán aproximadamente una semana en la superficie. Realizarán al menos 2 caminatas espaciales con los trajes Axiom. Desplegarán un sismómetro diseñado para escuchar las vibraciones internas de la Luna y construir un mapa de la estructura de su corteza y manto, que solo puede crearse con datos sísmicos de largo plazo. Tal como los sismómetros del Apollo permitieron décadas de análisis del interior lunar. Recogerán muestras de suelo de una región que ningún robot científico ha alcanzado en detalle y que ninguna mano humana ha tocado jamás. Para calibrar la magnitud de eso,
la estancia en 1900, superficie más larga de las misiones. Apolo fue la del Apolo 17, 3 días y 22 horas. El Apolo 17 fue también el único viaje lunar tripulado que incluyó un geólogo entrenado, Harrison Schmitt, quien en 1972 recogió muestras que los científicos siguen analizando más de medio siglo después. El Artemis 4 mantendrá a 2 personas en la superficie durante 7 días. El salto en complejidad logística, en términos de consumibles, gestión de sistemas de soporte vital, comunicaciones con la Tierra y procedimientos de emergencia, representa algo que los planificadores de la misión Apolo no tuvieron que resolver, porque sus misiones nunca duraron tanto tiempo en la superficie. Pero incluso el Artemis 4 es solo el comienzo de lo que la NASA tiene planificado. El Artemis 5 está programado para finales de 2028, apenas meses después del Artemis 4. Y aquí es donde el lenguaje del programa cambia de manera que no ha cambiado antes en la era post-Apolo. La NASA ya no habla de misiones en el contexto del Artemis 5, habla de construcción. El Artemis 5 será el segundo aterrizaje tripulado en el Polo Sur. Esta vez, los 2 astronautas descenderán a bordo del Blue Moon de Blue Origin, alternando entre los 2 módulos de aterrizaje para mantener ambos sistemas activos y reducir la dependencia de un único proveedor. Pero antes de que lleguen, ya habrá algo esperándolos en la superficie. No un módulo de aterrizaje en órbita, algo en el suelo. Un rover. El primero que habrá rodado sobre la Luna desde que el Apolo 17 dejó el suyo estacionado en el valle de Taurus-Littrow en diciembre de 1972. El rover lunar del Artemis 5 es un vehículo completamente distinto a su predecesor. Fue diseñado específicamente para el entorno del Polo Sur, donde las temperaturas varían dramáticamente entre la luz directa del Sol de ángulo rasante y la sombra de los cráteres cercanos, donde el terreno es más rugoso y las pendientes más pronunciadas que las llanuras donde rodaron los rovers Apolo, y donde los astronautas necesitarán alcanzar las zonas permanentemente sombreadas que contienen el hielo. El rover habrá sido entregado en la superficie mediante un módulo de carga robótico antes de que lleguen los astronautas. En tierra, preposicionado, cargado, verificado remotamente. Los astronautas del Artemis 5 activarán sistemas directamente, verificarán funciones en persona y conducirán el vehículo en sus primeros trayectos reales hacia territorios que la misión del Artemis 4, aunque histórica, no habrá podido alcanzar a pie desde su sitio de aterrizaje. Pero el verdadero propósito del Artemis 5 no es la exploración con el rover, es el comienzo físico de la base. Los astronautas del Artemis 5 serán los primeros en interactuar con infraestructura predesplegada, diseñada no para una misión de una semana, sino para uso repetido a largo plazo. Sistemas de generación de energía, matrices solares y potencialmente unidades de reactores nucleares de pequeña escala. Sistemas de comunicación para mantener contacto constante con la Tierra. Plataformas de soporte para herramientas y equipo científico que no necesitan ser trasladadas de una misión a la siguiente, sino que permanecen en el lugar, esperando a la siguiente tripulación. La visión que el administrador Jared Isaacman articuló en febrero de 2026 organiza el programa en 3 fases. La primera, que abarca el Artemis 4 y el Artemis 5, es construir, probar y aprender. Enviar los sistemas, ver qué funciona, entender qué falla,
o se comporta de manera inesperada en el entorno real de la superficie lunar, que es más hostil para el hardware de lo que cualquier simulación en tierra puede replicar completamente. El polvo lunar, el regolito, es un material abrasivo de una naturaleza sin equivalente en la Tierra. Sus partículas son microscópicamente irregulares, sin el desgaste causado por el agua o el viento que suaviza los granos de arena terrestre. Se adhiere a superficies y contamina mecanismos de maneras que los ingenieros están estudiando, pero que solo se comprenderán completamente cuando el hardware real esté operando en el lugar real. La segunda fase añade infraestructura semi-habitable, refugios y estaciones de trabajo que extienden el tiempo que los astronautas pueden permanecer en la superficie. Las misiones aumentan de 1 semana a 2 semanas y eventualmente a 1 mes. Las tripulaciones crecen de 2 personas en la superficie a 4. La tercera fase es la que convierte el polo sur de la Luna en algo que ningún lugar fuera de la Tierra ha sido antes en la historia de la exploración humana. Un lugar donde personas se turnan para vivir. Tripulaciones rotando cada 6 meses. Una base funcional que no se abandona entre visitas, sino que se mantiene activa, con sistemas automatizados gestionando el hábitat entre la llegada y la partida de cada tripulación. El objetivo declarado de la NASA para el 1900, comienzo de la habitación humana continua, es 2032. Para ese punto, la agencia prevé capacidades que suenan a ciencia ficción, pero que tienen fundamentos de ingeniería sólidos en investigación que lleva años en desarrollo. La propulsión nuclear para superficies lunares, reactores compactos diseñados para impulsar rovers de largo alcance, capaces de explorar cráteres y regiones a distancias de decenas de kilómetros del sitio de aterrizaje principal. La impresión 3D usando regolito lunar como materia prima, fabricando componentes estructurales en lugar de transportarlos desde la Tierra. La extracción de oxígeno del suelo lunar mediante reducción de ilmenita, un mineral abundante en el suelo lunar que cuando es calentado en presencia de hidrógeno, libera oxígeno que puede capturarse y almacenarse. Lo que hace que el objetivo de 2032 sea más que una fecha arbitraria es la lógica de lo que se necesita construir para llegar ahí. Cada misión entre ahora y 2032 tiene una función específica en la secuencia. El Artemis 3 prueba el hardware con tripulación. El Artemis 4 establece la primera presencia humana en el Polo Sur. El Artemis 5 comienza la construcción. Las misiones del Artemis 6 y 7, que todavía están en planificación preliminar, extenderán progresivamente la duración de la estadía y la complejidad de las operaciones. Cada misión lleva algo que la anterior no pudo llevar: energía adicional, módulos de hábitat, robots de construcción, instrumentos científicos, y cada una deja esas cosas en el lugar para que la siguiente tripulación las use. Es el mismo modelo que permitió construir la Estación Espacial Internacional durante 13 años de ensamblaje orbital. Excepto que la ISS se construyó en órbita terrestre baja, a 400 kilómetros de casa, donde una misión de rescate puede llegar en horas. La base del Polo Sur se construirá a 384.000 kilómetros, donde no hay rescate posible y donde cada pieza de 1900 hardware que falla tiene que ser reparada por los propios astronautas o esperada hasta que la siguiente misión la sustituya. La Luna deja de ser un destino, se convierte en una fábrica, en una estación de servicio, en el primer paso de una infraestructura
que si funciona según lo previsto, hace que todo lo que viene después sea cuantitativa y cualitativamente diferente a lo que sería sin ella. Para que todo eso ocurra, sin embargo, primero tiene que sobrevivir la política. En mayo de 2025, la propuesta de presupuesto de la administración Trump incluyó algo que hizo que el mundo de la exploración espacial contuviera el aliento: cancelar el SLS y el Orion después del Artemis 3. El cohete más poderoso que la NASA ha construido desde el Saturno V, el que lanzó el Artemis 1 sin tripulación, el que lanzó el Artemis 2 con la primera tripulación humana al espacio profundo en 53 años, costaría aproximadamente $4.000 millones por lanzamiento. Para contexto, un lanzamiento del cohete Falcon 9 de SpaceX cuesta aproximadamente $67 millones. La diferencia de costo entre los dos sistemas es el tipo de cifra que los funcionarios de presupuesto no pueden ignorar, aunque la comparación no sea directa, porque el SLS puede lanzar mucho más masa al espacio que el Falcon 9. Por varios meses, el futuro del programa, más allá de 3 vuelos, estuvo en duda real. Los equipos de ingeniería que trabajan en los Artemis 4 y 5 vivieron con la incertidumbre de si el hardware que estaban diseñando y construyendo tendría un cohete para volar. Luego, el 4 de julio de 2025, el Congreso promulgó la ley One Big Beautiful Bill Act, y enterrado en ese paquete legislativo había financiamiento para mantener el SLS y el Orion volando más allá del Artemis 3. El cohete sobrevivió. Pero el episodio reveló algo que cualquier persona que trabaje en programas espaciales a largo plazo ya sabe. Ningún programa de exploración espacial tripulada está protegido de la política presupuestaria. El Apolo fue cancelado. El Skylab fue abandonado. El Space Shuttle fue retirado. El programa Constellation, el precursor del Artemis, fue cancelado en 2010 después de 5 años y más de $9.000 millones de inversión. En cada caso, la tecnología estaba avanzando, el hardware estaba siendo construido, y luego una decisión política interrumpió el proceso. El Artemis, si se cumple su visión completa, requerirá financiamiento sostenido durante al menos 10 años más. En ese horizonte temporal, los programas grandes acumulan suficientes enemigos políticos, suficientes presiones de otras prioridades presupuestarias, suficientes cambios de administración con diferentes visiones, para desviar o transformar los planes originales. El cierre del Lunar Gateway es el ejemplo más reciente. En marzo de 2026, la NASA anunció la cancelación del Gateway, la estación espacial en órbita lunar que había estado planeando durante casi una década. Los recursos fueron redirigidos hacia la base en la superficie. El razonamiento era coherente. Si el objetivo es presencia permanente en la superficie lunar, una estación intermedia en órbita lunar puede ser menos eficiente que ir directamente a construir la infraestructura donde los seres humanos van a vivir. Pero la cancelación también significó que el hardware ya en desarrollo tiene que ser reaprovechado o descartado, que las empresas internacionales que habían firmado acuerdos para contribuir módulos al Gateway tienen que renegociar su participación en un programa que ya no es el que acordaron. La Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, todas tenían roles en el Gateway. El módulo de servicio del Orión, el sistema que ha propulsado las 2 misiones Artemis hasta ahora, fue construido por Airbus en Bremen bajo contrato de la ESA.
La colaboración internacional no es decorativa en el programa Artemis, es estructural. Y cuando las decisiones de arquitectura cambian unilateralmente, la confianza en esa colaboración requiere trabajo para mantenerse. Todo este contexto es el marco en el que la NASA opera ahora mismo, 48 horas después de que 4 astronautas amerizaran en el Pacífico. El escudo térmico está siendo analizado en una sala limpia. Los datos de telemetría de la reentrada del Artemis II están siendo comparados con los modelos revisados que los ingenieros han estado perfeccionando desde el Artemis I. Los médicos de vuelo están monitoreando la recuperación de Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes, además de todo lo demás que vivieron, pasaron 10 días en el espacio profundo durante el máximo solar, el pico del ciclo de actividad del Sol, cuando el riesgo de exposición a radiación de partículas solares es el más alto de todo el ciclo de 11 años. Los datos biométricos que están siendo recogidos ahora mismo, dosímetros de radiación, monitoreo del sueño, análisis cardiovascular, datos de la carga útil, Avatar que llevaba células de médula ósea derivadas de las propias muestras de sangre de la tripulación, son la primera colección de datos de este tipo en la historia de la medicina espacial. Para entender por qué esos datos importan tanto, hay que entender lo que la radiación del espacio profundo hace al cuerpo humano de una manera que la radiación en la órbita terrestre baja no hace. La Estación Espacial Internacional orbita a unos 400 kilómetros de altitud, dentro del campo magnético de la Tierra. Ese campo, generado por el núcleo de hierro líquido del planeta, deflecta la mayor parte de las partículas cargadas de alta energía del viento solar y de los rayos cósmicos galácticos. Los astronautas de la ISS reciben más radiación que en la superficie, pero están parcialmente protegidos. Más allá de la magnetosfera terrestre, esa protección desaparece. Los rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía aceleradas por supernovas y otros eventos cataclísmicos en la galaxia, atraviesan el espacio en todas las direcciones y no tienen manera de evitarlas con el hardware actual. Las partículas de eventos de partículas solares, explosiones de radiación del Sol que pueden ocurrir sin previo aviso, pueden llevar la dosis de radiación a niveles potencialmente letales en horas si una tormenta solar importante coincide con la presencia de astronautas en el espacio profundo sin suficiente blindaje. Los astronautas del Apolo recibieron exposición a esa radiación durante sus misiones. Varios de ellos notaron destellos de luz al cerrar los ojos, rayos cósmicos atravesando sus retinas directamente. Algunos desarrollaron cataratas a tasas más altas de lo esperado para sus edades. Pero la muestra estadística era de solo 24 personas que habían cruzado la magnetosfera con el monitoreo médico relativamente primitivo de los años 60 y 70. No fue suficiente para establecer correlaciones estadísticamente significativas sobre los efectos de salud de largo plazo. La carga útil Avatar del Artemis II cambia eso. Células de médula ósea, el tejido más sensible a la radiación en el cuerpo humano, expuestas al entorno real del espacio profundo durante 10 días, pueden proporcionar datos sobre los efectos celulares de esa exposición que ninguna simulación terrestre puede replicar completamente. Esos datos informarán las decisiones sobre cuánto tiempo los astronautas del Artemis IV pueden permanecer en la superficie, qué medicamentos o suplementos podrían mitigar los efectos de la radiación y cómo diseñar los sistemas de blindaje para las fases posteriores de la base lunar.
informarán las contramedidas médicas que los astronautas del Artemis 4 y 5 usarán durante estadías más largas. Posiblemente influirán en cómo se seleccionan las tripulaciones para misiones de espacio profundo de larga duración. Y eventualmente, cuando la atención se desplace hacia Marte, servirán como la línea de base de la cual se proyectarán todos los cálculos de riesgo de radiación para viajes de 2 o 3 años más allá de la protección magnética de la Tierra. Y en el edificio de ensamblaje de vehículos en el Centro Espacial Kennedy, los componentes del siguiente cohete, SLS, están siendo apilados. No se trata de optimismo institucional, se trata de la matemática del tiempo. Si el Artemis 3 va a volar en 2027, la ventana de preparación para esa misión ya está activa ahora mismo. El SLS necesita meses de verificación y pruebas después del ensamblaje. Los módulos de aterrizaje necesitan sus propias secuencias de preparación. La NASA no puede detenerse porque la celebración del Artemis 2 sigue siendo noticia, lo que hace que este momento sea diferente de todos los momentos comparables en la historia del programa espacial humano. Es la acumulación de lo que ya está demostrado frente a lo que todavía necesita demostrarse. El Artemis 2 demostró que el Orion puede mantener vivos a 4 seres humanos en el espacio profundo durante 10 días, que el módulo de servicio europeo puede propulsar la nave a través de casi 1 millón de kilómetros de viaje, de ida y vuelta, sin un fallo crítico, que el escudo térmico, imperfecto como es, puede traer a casa a 4 personas desde la velocidad lunar, que el sistema de lanzamiento espacial puede ejecutar el perfil de vuelo para el que fue diseñado con tripulación a bordo. Estos no son datos abstractos, son la diferencia entre construir el plan de las próximas misiones sobre supuestos y construirlo sobre resultados verificados. Cada sistema del que dependerán las tripulaciones futuras para llegar y regresar del espacio profundo ha sido probado ahora con personas dentro. Hace 2 semanas eso no era verdad, pero la lista de lo que todavía no ha sido demostrado es igualmente larga. El reabastecimiento orbital a escala para el Starship HLS, el vuelo tripulado del Blue Moon, los trajes de Axiom en el ambiente real del vacío del espacio, el sistema de soporte vital de los módulos de aterrizaje con astronautas reales adentro, el proceso de extracción de hielo del suelo del Polo Sur, que ha sido analizado desde la órbita, pero nunca probado en el lugar. Cada uno de esos puntos no demostrados es un lugar donde el plan puede desviarse. Lo que los planificadores del programa están haciendo no es asumir que nada fallará. Es construir el plan de manera que los fallos inevitables se produzcan en el lugar menos costoso posible, durante las pruebas y los vuelos no tripulados, y no durante los aterrizajes. Si pudieras observar este momento desde una perspectiva suficientemente alejada, lo que verías no sería una celebración. Verías el final de una fase y el comienzo inmediato de la siguiente. Verías ingenieros fotografiando material ablativo carbonizado. Verías una cápsula siendo remolcada a una sala limpia. Verías cohetes siendo apilados. Verías médicos analizando células expuestas a radiación del espacio profundo que nadie ha examinado de esta manera antes. Verías, sobre todo, a una especie que llegó a su vecino más cercano en el cosmos por segunda vez en su historia. Miró hacia la superficie del lugar más inhóspito al que ha llegado y comenzó a calcular, con la frialdad específica de los ingenieros que trabajan contra un calendario, cómo quedarse. Eso es absurdo o magnífico, y es, sin ninguna duda, ambas cosas. La pregunta
ya no es si podemos regresar a la Luna. La respuesta a esa pregunta llegó a Tierra el jueves por la noche, en el Océano Pacífico, dentro de una cápsula de 3 metros de diámetro, con 4 personas vivas adentro. La pregunta ahora es si podemos quedarnos. Y la respuesta a esa pregunta se está construyendo en este momento, en salas limpias y edificios de ensamblaje y laboratorios de materiales, con datos recogidos durante 10 días en el espacio más profundo al que seres humanos han llegado en más de medio siglo. Lo que sigue no es una continuación de lo anterior, es algo diferente a todo lo anterior. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.